dan hori, lehenengo da, azken osoko bilkuraren akataren zirreborroa ezagutxera ematea. El primer punto es el acta aprobador de la sesión celebrada el 26 de junio del año en curso. Bigarrena dira alkate dekreto batzuk. El punto segundo son resoluciones de alcaldía. Tenemos decretos que van del 200 al 240. Tener en cuenta que muchos de los decretos han sido como unos 7, o no sé si son 7 o 9 ya, no sé cuántos, contestación a un vecino que todo el rato esté, por cualquier motivo, interponiendo recursos de reposición. Ya vais a ir viendo, hay una buena cantidad de ellos. Bien, tenemos un decreto de subvención de euskera. Luego tenemos de una comunidad de vecinos para rehabilitación de fachada, colocación de andamio. Luego está trabajos que ha habido de tratamiento superficial antideslizante en algunas aceras del municipio, a Ecopavimentos de Busquiza. Feli, ¿algo aquí? Bueno, sí. ¿Puedo contarla? Sí. No, quería saber qué era el presupuesto de ese... El de... Espera un momentito, a ver. 14.000 y pico era el... Sí, 14.000, ¿te acuerdas tú? Sí, unos 14.000. Bueno, mira. Bien. A ver, con IVA incluido es 16.722 con... 15.000. Espera, a ver. Sí, pero espera, a ver si es este. No, ese no es. Este no es, espera. Es 14.000 y pico, IVA incluido. Sí. Es el 203. Espera, que luego viene ese es el siguiente. Perdona, Feliz, pero es... A ver. Es 14.776,44. IVA incluidos, que luego viene otro. El que te estaba diciendo yo era la certificación liquidatoria de las obras de cubrición de la zona de juegos. El primer importe que te he dado. Bueno, otro es otra de una sustitución para la biblioteca. Luego ya empezamos aquí todo lo que había comentado antes. Desestimación de recursos de reposición contra la aprobación definitiva del programa de actuación normalizadora de la UE 11, luego también denegación de licencia de actividad para establecimiento de bodega, es la misma persona. Luego también licencia de obras para adaptar una servidumbre a esta licencia. Luego también a esta misma persona que interpuso un recurso pensando que se le obligaba a hacer la ITE cuando la obligación no le da el ayuntamiento, sino que viene dada por ley, se le dice que haga el favor de cumplirlo, que han pasado ya 6 años para hacerlo. Luego está hay un decreto de facturas, volvemos otra vez a los recursos de esta persona, pide la suspensión de un anuncio de la aprobación definitiva del PAU. A esta persona se le requiere también que solicite la licencia de actividad ante su despacho de abogados aquí en Hugo Miravalles, que no tiene licencia de esta actividad. Y luego ya tenemos la contratación de un peón, luego una finalización de una excedencia en la licencia de taxi, luego vienen una serie de obras menores, también de la ocupación en vía pública. Luego tenemos también un traspaso de actividad de una academia de la Academia de Inglés. Luego hay una devolución de la bala Galvialdi por actuaciones anteriores. Luego vienen con respecto al cambio de colocación de la escalera de Jane, vienen una serie de obras que vienen realizadas por Gareca, por Ganestería Landa, por Bilbu, por Electricidad Arteche, Pinturas en Vázquez. Luego también esta consultoría vizcaína. Y luego también Talleres Belterrain. Luego hay un decreto de facturas. Luego está una concesión de tarjeta de estacionamiento. Se aprueba el convenio con un trabajador laboral de aquí. Bueno, eso igual habría que explicarlo. Bueno, como sabéis, el oficial de oficios varios viene realizando los enterramientos y todos los trabajos relacionados con el cementerio, y ahora lo que se ha hecho es firmar un convenio con él, pues, para regularizar la situación y bueno,
y se propone modificar la RPT para incluir esas funciones dentro de las suyas. Luego hay una denegación de ahí una solicitud de autorización de arrendamiento con opción de compra de una vivienda tasada municipal y como es imposible se le deniega. Luego hay también una desestimación de una reclamación patrimonial por daños en su vehículo, licencia de obra también. Luego se compensa una reclamación patrimonial a una profesora de Louro, creo que se le ensució con los trabajos de Antejane con la pintura, el chubasquero que tenía, y se lo reconoce. Luego también el anterior que interpone recursos, otro más, esta vez que se le deniega, que pedía la nulidad de un decreto de alcaldía, decretos de facturas y lo que es la convocatoria del pleno. Feli, zalantzan bat? Bueno, hirugarrena da ekainaren zenbateko akta, el punto tercero. A mí me lo han dado al revés. Pues sí. Me lo han dado al revés. ¿O qué tenés? ¿Primero la de servicios sociales? Que a mí me lo han dado al revés. A ver, orduan zerbitzu soziala hay 7 solicitudes de servicio de ayuda de emergencia social, son los expedientes AES, el 2031, el 413, el 1773, 1696, 2038, 860 y 1932, todos ellos del 18. Orduen, en la laugarrena hemen diagoasun despide batzordeko puntuak dira, son puntos de la Comisión Informativa de Hacienda. El tercero es el acta de arqueo municipal a 30 de junio del año actual de 2018. Bosgarrena da obari bat eskatzen da putzu beltza bat kentzeko. El punto quinto es la solicitud de la empresa de Desatascos y Solvide, sociedad limitada en representación de la comunidad de propietarios del edificio número 8 de la calle San Bartolomé, de bonificación en el impuesto de construcción, instalaciones y obras para la ejecución de las obras de anulación de pozo séptico en dicho edificio. Seigarrena da, hemen dekogu bai beste ogari bat, baina da ibilgailuen kontuen eta da aintzinokotasunaren aldetik. El punto sexto es expediente de solicitud de bonificación en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de vehículos históricos o que tengan una antigüedad mínima de 25 años. Zazpigarrena, salbuespen bat, eta da bebai ibilgailuen gainezka zergaren kontuen, elbarritasunaren aldetik. El punto séptimo es expediente de solicitud de exención en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica por discapacidad. Zortzigarrenien jarritzen dugu zerga honegaz, eta kasu honetan da obari bat eskatzen da ibilgailua hibridoa izateagatik. El punto octavo, también sobre vehículos de tracción mecánica, y este también es una bonificación, en este caso es vehículos de motor híbrido. Bederatzigarrenien, en gauzak desberdinak ezagutzera, el punto noveno es conocimiento de correspondencia. Como siempre son los puntos que habéis visto, que son la acta de la reunión del Comité de Agenda Local 21, el día 21 de junio, el programa comarcal de Gasteiz y Nervión becas de movilidad europeas, luego está el programa
festivo, por supuesto, de la celebración de San Bartolomé, del año en curso, de las de Udiérraga, de Nuestra Señora de Udiérraga. Luego está también la propuesta del movimiento feminista, Asamblea Feminista Callera, protocolo de actuación ante la violencia machista de Ugao. Luego también está del Servicio Vasco de Empleo, se convocan ayudas para acciones locales de promoción de empleo para este año. Luego también está el proyecto de reactivación del comercio en Ugao Miravalles, informe elaborado por la Cámara de Comercio de Bilbao. Azkena da erreguta galdera, que el punto 10 son ruegos y preguntas. Vale, ni bakarrik gauza bat, gogoraraztea, txupinazo egunean, bakizu txupinazo baino ordu bat lehenago egiten dugula harrera jaio berri, jaio berri edo azkenen urtean jaiotakoei, eta gogorarazteko besterik ez, uste dut txupinazo zazpiretan dala, orduan 6etan izan bantzatu. Eta nire galetik besterik ez. Listo, concluye a nuestra marcha, damos por finalizado.